Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez y vamos a hablar de un tema que últimamente hemos estado discutiendo bastante y es parte como de, quizás debimos haber pensado esto mejor y convertir esto en una temporada, como habíamos dicho, como una temporada de psicología o de consejería o algo así. Pero todo tiene que ver con temas de consejería, de psicología, de entenderte mejor y entender a las personas que te rodean mejor. Y bueno, vamos a estar hablando sobre... Tenemos un conflicto de definiciones o de nombres, Abraham y yo en realidad, pero vamos a decir el nombre que a él le gusta. Vamos a hablar del narcisismo. ¿Y qué pasa cuando el narcisismo va a la iglesia? Aquí vamos. Saludos. Yo estuve leyendo un libro que se llama Cuando el narcisismo entra a la iglesia, literalmente, por alguien llamado Chuck DeGroat, que es pastor y teólogo, pero aparte es un psicólogo, o sea, con licencia médica en Estados Unidos. Y su especialidad son personas narcisistas. Y ha trabajado con muchos casos dentro de posiciones ministeriales, o sea, pastores, plantadores de iglesia, líderes de ministerio, etcétera. Y no sé si saben, pero como en Estados Unidos, el proceso de selección de pastores es un poco diferente a lo que yo conozco aquí en República Dominicana. No sé si que tenemos iglesia pequeña o una cultura muy diferente, pero normalmente aquí los pastores surgen dentro de la misma iglesia. O cuando se funda o se planta una iglesia, obviamente quien la plantó normalmente asume la posición de pastor y entonces, o sea, como que salen de dentro de la iglesia. Pero allá es algo más como un trabajo, en el sentido de que tú envías currículum y hay como un comité que te evalúa y te hace preguntas y como que te habla de a cuánto tú aspiras a ganar y etcétera, como una entrevista de trabajo. Y como parte de esas entrevistas de trabajo, principalmente como en organizaciones grandes de plantación de iglesia, eh, hacen un perfil, una evaluación psicológica. Entonces, esta persona, Chuck, él hace esa evaluación a potenciales líderes. Entonces, como que él da su aprobación o no, dependiendo de lo que él evalúa del estado emocional, mental y o sea, psicológico de esas personas. Y él dice que es alarmante para él de cómo ver que aparentemente, según su experiencia, dentro de contextos eclesiásticos, el porcentaje de personas con tendencias narcisistas es mucho más elevado que en la población en general. Y otro dato es como que los que plantan iglesias tienen un porcentaje mucho más alto todavía en su experiencia. Y entonces, ¿por qué este libro? Bueno, no sé si se recuerdan, hace un tiempo hablamos de Rise and Fall of Mars Hill, un podcast sobre la iglesia de Mark Driscoll, y se hablaba de eso de que él era un narcisista. Pero el narcisismo es algo que todo el mundo cree como que sabe qué significa. Exacto, Esa eso es lo que yo historia. quería, como después de que terminara, yo Ajá. quería aclarar eso, porque parte de nuestras, como dije en la introducción del episodio, nosotros tenemos como un pequeño conflicto en el uso de la palabra, o hemos tenido, Ujú, y parte es la definición de lo que es narcisismo y cómo se aplica. ujú. Eh, Porque para mí, al principio, eh, yo sentía que lo que tú estabas describiendo era básicamente el orgullo que hay en todo el mundo, que simplemente algunas personas son más orgullosas y más arrogantes y más egocéntricas que otras, y lo que son muy así, pues Ujú. como que Son quizás narcisistas. son narcisistas. Pero en mi mente ese narcisista era algo como que más, eh, Ujú. vamos a decir, Dras- peor y más drástico, o ujú, sea, más extremo. Pero después seguimos hablando y tú me aclaraste que ujú. el autor del libro realmente está hablando de esa situación psicológica real, que es un poco más extrema, Sí, y hay es un desorden, un desorden, un desorden ajá, mental, de que un que espectro ya es el incluso. extremo. Ajá.
que ya es parte del campo de la psicología realmente, y que aunque obviamente el narcisismo proviene del orgullo y del egocentrismo y de todo Ujú. eso, ya hay un nivel extremo que cuando las personas son así, pues entonces es lo que llamamos un narcisista. Y el libro se trata de esa clase de personas. O sea, que son Ujú. realmente, realmente narcisistas. Pero otra parte de la que habla el libro, que lo vamos a hablar más adelante, es de algo que se llama, él le llama sistemas narcisistas, que para mí fue de la parte como más importante del libro y sus implicaciones. Pero yo decía, como que todo el mundo cree que sabe lo que es el narcisismo y conoce quizás hasta la historia de Narciso, Ujú. el mito griego, de que un hombre como muy hermoso que iba caminando y llegó a un lago que como que era extremadamente reflectivo, y él vio su imagen en el lago y se quedó ahí, y más nunca se movió, No, se murió. contemplando, contemplando su imagen. Se ahogó Se en quedó el ahí, lago. exacto, hasta que murió de verse a sí mismo. Se metió en el coso y él no sabía nada. No es que se quedó adentro, digo, No, se quedó mirando la imagen hasta que se murió. eso fue una maldición que le echaron, realmente. Que Exacto, él se iba a enamorar de sí mismo. Y llegó al extremo de que se echó al lago y se murió ahogado. ya. Pero exactamente, te hablan de eso de que alguien que está enamorado de sí mismo es narcisista. Es alguien, tú dirías, es alguien que se ama a sí mismo. Pero el autor, basado en su experiencia y lo que dicen esos estudios psicológicos, etcétera, no se trata de amor a sí mismo per se, sino que es todo lo contrario. Entonces ahí es que se pone interesante la cosa. Y no sé, ¿quieres decir algo antes de yo ponerme a Bueno, me nerdear contigo? gustaría que tú como que no dijeras qué es la definición de narcisismo de la que o en la que se basa el libro. Porque es amor a uno mismo, es lo que uno tiene en la mente, como tú dices. Pero yo me acuerdo que habíamos hablado como que de... En verdad, tú nunca me dijiste lo que, como una definición diccionario. Yo creo que yo no me la sé de que una definición de Sino diccionario. que lo que tú me decías era como, Lo de la como máscara. cosas que hacían esa Ujú. clase de personas. Dígase eso de la máscara, el hacer Bueno, que sentir inferior a los vamos a demás. hablar, vamos a hablar de la máscara, que yo creo que sería, o sea, abre la conversación. Y es que eso que decía de que no es amor a sí mismo, sino lo contrario. ¿Cómo así? Normalmente, las personas que tienen el diagnóstico, o sea, de síndrome de desorden de personalidad narcisista, em, están, o sea, se odian a sí mismos. Eh, tienen situaciones que le han pasado extremadamente, que para ellos son extremadamente vergonzosos, que son extremadamente dolorosos, excesivamente traumáticos, dolor grande, problemas en su infancia, de gente, por ejemplo, que se le murió un hermano, o gente que fue abusado por su padre, o sea, diferentes cosas como traumáticas que pasan en la vida. Eh, y o sea, diferentes personas lidian con eso de diferentes formas. Y lo que pasa con el narcisista es que trata de ocultar, porque le avergüenza ese sentimiento malo, parecido a lo que hablábamos la semana pasada, ese odio, esa tristeza, ese temor. Y ellos como que proyectan, ay, perdón, proyectan ser algo que es completamente opuesto a esa realidad vergonzosa y fea y sucia que uno no quiere que nadie conozca. Entonces el autor habla de eso, como que ese es tu verdadero ser, esa suciedad, pero uno se pone una máscara y entonces en esa máscara es como uno se presenta al mundo, de que yo soy el mejor, yo soy perfecto, yo no tengo ningún defecto, yo no cometo errores, todo está bien en la vida, yo tengo que ser mejor que todo el mundo a mi alrededor. Y
tú puedes decir, todo el mundo tiene algo de eso. Todo el mundo tiene cierta Exacto, falsedad. que No ahí somos, no esas somos son todos mis objeciones. completamente vulnerables. No somos todos genuinos 100%. Pero lo que, o sea, usando esa analogía de la máscara, es como que ellos han usado y han cultivado tanto esa máscara que, a diferencia de la gente normal, que conoce quién ellos son realmente y conocen que tienen una máscara frente a los demás, el narcisista se vuelve su máscara en su mente. Ujú. Entonces tiene que ver con eso de disociación de identidad, como que ellos son lo que ellos proyectan y se lo creen. Y, o sea, ellos no solo tratan de pretender ante los demás, sino que ellos mismos se creen que son los mejores, que nadie puede ser superior a ellos, que ellos de verdad no cometen errores y no han hecho nada malo nunca, que ellos no tienen nada de lo cual se avergüencen, sino que como que todo ese como grandioso y lo máximo, aunque algo que habla el autor en un capítulo que fue el más complejo para mí, es como diferentes tipos de personalidades pueden reflejar el narcisismo. Eh, no todos son de que así, Sí, como claro. grandioso y lo máximo. Pero tú pudiese también decir como que eso es orgullo completamente también. Pero es raro, porque es eso, de esa disociación de identidad, que tú ya esa parte de la cual tú te avergüenzas, Tú la tú la matas. borras. Exacto, Tú literalmente, sabes eso no que, existe. o sea, yo todavía sigo pensando que orgullo simplemente, pero como dije, El efecto en la siento mente, quizás. que es como un extremo al que las personas llegan al, al seguir alimentando el orgullo y no matando el orgullo, que es lo que deberíamos hacer. Y pensando en eso de que el narcisismo es amarse a uno mismo y que tú dices que es odiarse en cierto modo, tú sabes que yo siento que la gente dice, primero, antes de decir eso, la gente dice que esta cultura y la sociedad y la generación Z de ahora y Ujú. etcétera, los TikTokers y todo eso, Se aman a sí mismos. es una generación muy narcisista. Y algo que yo he visto y observado en, en eso que para mí, como te había dicho y sigo diciendo en verdad, para mí es orgullo. Eh, pero ahora que pienso en ese caso extremo de narcisismo, que supongo que se manifiesta aún más, es la victimización. Y vivimos en una cultura donde la victimización es el pan diario de todos nosotros. Y yo pienso que el amor a uno mismo hace que uno se victimice ante esas cosas que te pasan en la vida, que son horribles, que son difíciles, que son Ujú. incómodas, y tú no quieres tratarlas, tú no quieres lidiar con ellas. Y por tú tener un amor hacia ti tan grande, de tú pensar que tú no te mereces eso o que tú eres mejor que eso, en vez de tú aceptar que realmente todos tenemos problemas, todos cometemos errores, todos Ujú. tenemos defectos, todos tenemos una historia oscura detrás, todos hemos pasado por dificultades. En vez de tú aceptar eso, tu amor hacia ti te hace ser, es como las mamás sobreprotectoras, que su amor a sus hijos hace que básicamente lo traten como que todo, ellos son víctimas de todo. Y entonces no permite que el niño desarrolle una personalidad y una fuerza interna y todo eso. Entonces, como que si tú haces eso contigo mismo, tú vas a terminar alimentando el narcisismo y llegando a ese punto. Porque tú vas a crear esa máscara que tú estás mencionando, en la que Ujú. tú, básicamente, todas esas cosas que tú no quieres lidiar con ellos son culpa de otra gente, o nunca pasaron, o realmente es percepción errónea de otros, en vez de tú aceptar que es real, que tú tienes que cambiar. Ujú. Y mientras eso se va alimentando por ti mismo y por tu orgullo y por tu amor a ti mismo, tu egocentrismo y todo eso, entonces llegará el momento en el cual tú vas simplemente a negar quién tú eres y negar que tú necesitas ayuda y negar todo eso, y entonces el que dice una mentira tanto que se la cree. Exacto. Ujú. Ok. Pero hubo algo que yo te envié un podcast del autor del libro en el cual él explicaba más en detalle, porque yo me enfoqué en esa parte de la máscara porque fue como la que personalmente más impacto me causó, porque me puso a analizarme no solo en
quizá quien yo conozca que pueda ser narcisista, sino en ver cómo yo en relaciones, en algunas más que en otras, tenía o tengo una máscara tratando de ocultar lo que realmente hay detrás. Ujú. Entonces, como que esa fue la parte que más me impactó. Pero tú me dijiste cuando estaba escuchando ese podcast que no era solamente esa parte de la máscara, Sí. sino qué hace, o no sé qué fue lo otro. Exacto, que esa es la parte que a mí más se me ha quedado porque es la parte que yo necesitaba comprender. Y las dos cosas, creo, ahora mismo, la que yo más me acuerdo eh, es hacer sentir a los demás inferiores. Mm, Y esa para mí es una de las más importantes. Porque yo siento que eso separa a alguien que es narcisista, vamos a decir, opresor, por decir algo, de ujú, alguien que tú pudieras catalogar como con autoestima baja o alguien inseguro o algo así. Porque esas personas que tienen autoestima, realmente los narcisistas tienen la autoestima tan alta que la tienen por el ujú, piso. O lo contrario, tan exacto. bajita que es altísima realmente, como tú lo quieras ver. Ujú, Eh, y la gente que son extremadamente ansiosa, extremadamente insegura, es lo mismo. Tienen una autoestima tan alto que tienen miedo de que cualquier... Es frágil al final de cuentas. exacto. Son súper Pero, frágiles. exacto. Pero si tú no haces nada al respecto, tú vas a proyectarte a la sociedad como alguien débil y como alguien tímido, como alguien sumiso, etcétera. Pero, por el contrario, si tú tomas esa fragilidad y tú te conviertes en un asesino, destructor de todo lo que pudiera atacarte, entonces, aparentemente, según lo que yo entendí, tú te vuelves narcisista. Que Son, ¿Mm? iba a decir que son manipuladores también de las personas Esa que es la otra están cosa que iba a decir, que es lo del gaslighting. exacto. Pero eso de hacer sentir inferior a las personas es muy importante porque eso te valida a ti como narcisista. Eso, o sea, básicamente tú tienes tu problema que tú no quieres lidiar con ellos y tú no quieres que te aparezcan otra vez y todo eso. Pero entonces las personas todas las personas con las que tú te encuentres en la vida son potenciales eh, Amenaza. traidores de recuerdo de tu vida pasada o de tus problemas, porque cada persona con la que tú te tienes que lidiar en la vida, simplemente tú tienes que ser humano y tienes que comunicarte y Mm, tienes que tener ujú, un vínculo y todo eso es totalmente contrario a lo que una persona con una máscara quiere. Porque uno tiene que tener una interacción real con las personas. ujú. Entonces, tú simplemente haces que todo el mundo se sienta sumamente inferior y con eso tú te defiendes a ti de cualquier cosa que ellos puedan hacer o decir No, o... y la gente se cree que es inferior. Sí, Y eso hace, o sea, otra tendencia que tiene un narcisista es que crean como mucha admiración de parte de sus seguidores y lo consideran como un gran profeta de Dios, ujú, como lleno del Espíritu Santo, un líder en la iglesia, como que lo presentan como alguien grande y se hacen como muy populares. Algunos tienen mucho énfasis en cómo ellos se presentan a las redes, como crear una presencia en las redes y enfocarse mucho en qué imagen ellos transmiten. Y a veces con su apariencia física también, cómo yo me sí. veo, cómo yo me presento, cómo yo hablo, son grandes oradores, saben cómo capturar a las audiencias y todo el mundo se queda como que, wow, ese hombre es un predicador el mejor que yo he escuchado en mi vida. Por eso te digo que es importante esa segunda parte de hacer sentir a lo demás inferior. ¿Por qué? Porque no hay nada que alimente más a alguien narcisista que tener seguidores. Sin seguidores se Sin seguidores destruye, no o hay sea, narcisista, básicamente, ujú, porque no es suficiente con tu admiración. Porque ujú, recuérdate que tú te odias a ti mismo, básicamente. Sino, o sea, tú necesitas que ujú, los demás te admiren. Entonces, como si tú te crees algo, es mucho más fácil que tú se lo puedas traspasar a otros. sí, Como tú para que los terminas otros se lo creyéndote la crean gran también. cosa, exacto, tú te crees que tú eres la gran cosa, entonces es más fácil hacer que los demás crean que tú eres la gran cosa. Y entonces, como es una creencia tan genuina, la gente te cree, de verdad. Y si tú haces que los demás se crean inferiores a ti y ven en ti como alguien con mucha confianza, porque los narcisistas suelen presentarse como personas con muchísima confianza, con autoestima súper súper saludable, no sé qué. Ujú, Entonces la gente dice, wow, esta persona que sé yo cuánto, y ya tiene muchísimos seguidores.
Y entonces la tercera cosa, que es lo que estaba mencionando de la manipulación, Mira, básicamente hay una eso, película que se llama Gaslight, gaslight. que es sobre una relación de una pareja y como que el hombre eh, prende la luz, ¿eh? Cuando el asunto de gaslighting, básicamente, que es un término que últimamente se usa mucho en redes sociales, Sí. en Twitter y sobre todo si ustedes ven del panorama político de Estados Unidos o cosas del COVID o Black Lives Matter, etcétera. Como que esa palabra se está usando mucho. Y yo no lo había entendido bien, pero en el libro como que lo entendí. Y es eh, hacerte creer que lo que tú sabes que es verdad es mentira. O que lo que tú sabes que es mentira es verdad. O sea, es que cuando una persona es víctima de un narcisista, se siente como que todo está en su cabeza y que las preocupaciones y temores que pueda tener respecto a esa persona, dudas, etcétera, es algo de tu imaginación, es un problema tuyo. O O sea, peor, tú estás tú mal y él interactúas está con... bien. Exacto, exacto. Cada vez que tú entiendes que hay alguna diferencia, tú te sientes como que tú eres el que está mal y que tú eres el que tiene que pedir perdón y que tú eres el que tiene que hacer las paces. Y si tú hablas con uno de los seguidores del narcisista, te van a caer todo arriba porque tú estás mal y el narcisista está bien. Y tú, eso crea en ti como que ya tú no sabes qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira y está completamente confundido y no tiene idea porque son unos expertos en manipular con sus palabras y con sus hechos y con sus seguidores la narrativa de forma que tú mismo te pones a dudar de la realidad. Y algo que se da es como que gente que ha sido abusada muy de cerca por personas así narcisistas, pueden llegar a desarrollar muchas características narcisistas también, porque o sea, el efecto que tienen en la mente de la persona es súper fuerte y es rarísimo. Eh, eh, o sea, da miedo escuchar eso. Y el libro tiene muchísimos ejemplos de muchísimos casos que él ha tratado de hombres y mujeres y cómo esa gente destruyen a todo el que está a su Todo paso. lo que tocan, literalmente. Ujú. Como un Eh, fuego. Antes de pasar a lo del sistema narcisista, porque yo, después de que Ujú. uno entiende lo que es un narcisista, pues entonces es fácil explicar lo que es un sistema narcisista. Pero no quería que pasáramos sin antes eh, como recalcar por qué lo que tú dijiste al principio de que en los puestos de liderazgo y en los puestos de plantación de iglesia y líderes eclesiásticos hay tanto narcisista. Y yo te había dicho a ti, que todavía lo sostengo, en verdad, y te voy a explicar por qué ahora, porque lo pensé, me lo estaba hablando. Yo te había dicho a ti que yo siento que es que el poder corrompe a la gente de tal forma que alguien que quizá no era narcisista, cuando empezó su carrera como pastor o lo que sea, termina siendo narcisista porque es que el poder es Sí, pero, demasiado por agradable. ejemplo, este tipo los entrevista antes de que se vuelvan. Exacto. Entonces tú dijiste que esa posición atrae a esa clase de Exacto. personas que tienen ya la predisposición o el desorden armado ya, de modo que cuando Buscando una entran a la plataforma, posición, exacto, buscando la ellos oportunidad para poder usar alimentar ese su... narcisismo Sí. y usarlo. Eh, y bueno, lo primero es que eso es obvio, porque una persona que lo que busca es tener seguidores va a buscar oportunidades para Para liderar. liderar, exactamente. Eh, pero entonces, yo te quería decir que se me ocurrió, ahora que tú decías eso, o no me acuerdo qué fue lo que tú dijiste, pero ahora mismo fue, que un narcisista no se crea solo, porque necesita la opresión para poder convertirse en narcisista al final de cuentas. Si no, es Ujú. simplemente alguien inseguro. Entonces, para tú poder hacer opresión, tú necesitas algún tipo de poder. Entonces, por eso, un esposo puede ser narcisista contra su familia, por ejemplo, contra su mujer. Sí. Es más fuerte. Tiene una fuerza física que Ujú. si,
Oye, si tú eres más inteligente que yo, si tú tienes la razón y yo no, si lo que sea está pasando aquí, tú eres mejor lidiando con el dinero, con las emociones, lo que sea, y tú me estás recordando mi no máscara Ujú, que yo quiero borrar, yo agarro y te caigo a golpe y se acabó el problema. Y esa es ujú. la fuerza y el poder que me da. Y la hace creer a la esposa, incluso usando la Biblia y de todo, que Por ella es la que ejemplo. estuvo mal y que ella es la culpable de que tú le hayas dado golpe y de que realmente tú, o sea, tú hiciste lo, o sea, ella te forzó a eso. O sea, Exactamente. una abuso Oye, grande. tú te victimizas Se dice. Ujú. de por qué Sí, tú eres víctima al hacer lo que tú hiciste. sí, sí, se victimizan 100% todo el Entonces, tiempo. Y no, sin por el eso decía, no poder, aceptan tener errores. exacto. Pero entonces, sin el poder, no pueden. Si no tienen fuerza física, por ejemplo, no puede hacerlo. Ahora, en el Hay mundo mujeres normal, también, obviamente. claro. Pero ¿qué usa la mujer? Ujú. La mujer Sus usa fuerzas. información, por ejemplo. La mujer usa el deseo de tener paz y estabilidad que tiene el hombre. La mujer usa los hijos. Ujú. Eso pasa mucho. Y entonces, ¿qué hacen esta gente que son líderes de iglesia o lo que sea? Usan la palabra de Dios. No hay poder más grande en el universo. Hay dos sitios, o sea, hay dos sitios que atraen narcisistas. El que acabamos de decir, que es Político cosa religiosa, y y el eclesiástico. político, porque está el Claro. poder ejecutivo y está la palabra de Dios. Y siempre en esos dos círculos de cualquier religión y en cualquier grupo político, siempre van a haber esa clase de personas que van a estar buscándolo porque necesitan el poder para Ujú, poder ujú. defenderse de su, Sí. de su Alimentar miedo. su máscara. Y crees, mantenerse ellos creyendo la mentira también. Exacto. Eh, es muy fuerte, señores. Y no sé, es difícil. Y ya como con esta información podemos pasar a ese tema del sistema narcisista, que quizás no duremos tanto hablando de él, pero lo que decía es que iglesias que han tenido líderes narcisistas a lo largo de los años o denominaciones completas que como que tuvieron inicios o boom, crecimiento grande con líderes narcisistas. eh, la vida y cultura y forma de operar de la iglesia puede hacer que aunque, por ejemplo, tú quites al líder, tú identifiques que el líder es narcisista y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, y vamos a decir, tú lo sacas, pa. Pero la iglesia como comunidad se ha vuelto narcisista también. Y como que colectivamente tenemos una máscara, colectivamente tapamos todo lo feo y todo lo malo, parecido a lo que hablábamos la semana pasada. Colectivamente nos creemos superiores a todas las otras iglesias y todas las otras denominaciones. Creemos que somos la única denominación que es verdaderamente salva. O sea, hasta ese tipo de cosas no pudiese llegar a creer. Y que somos la única iglesia de sana doctrina. Si todos los cristianos fueran de nuestra denominación, el mundo sería un mejor lugar. Abusamos de las otras y tratamos de manipular la cosa que hacen los demás, etcétera. O sea, todo eso que describimos como individuo lo hacemos como con una mente colectiva, así como las abejitas. No hay Ujú. nadie que nos esté controlando a pensar así, pero lo hacemos como comunidad. Y eso me puso, o sea, me da miedo, me puso a pensar en que no es algo de que un líder sea narcisista, sino que yo puedo ser alguien que esté colaborando a que ese sistema siga existiendo y manteniéndose y alimentándose. Y tú sabes que también se puede dar el caso. Yo creo que eso se puede manifestar de dos formas. Una es gente que deseando ese poder ven en la religión, en la iglesia, en la Ujú, denominación o lo que sea, la capacidad de poder alimentar su narcisismo. Eh, pero yo creo que esa no es la mayoría de personas ni siquiera. Yo creo que la mayoría de personas son personas que tienen un nivel de orgullo y de arrogancia y de egocentrismo normal, que no son narcisistas y que están dispuestos incluso a reconocer sus errores y a trabajar en ellos y ujú. quieren que el Señor los cambie y todo eso,
pero, creen, como tenemos el factor palabra de Dios, creen que esa es la verdad. Y entonces ya tú no puedes discutir con eso, porque la verdad está en la Biblia y tú no puedes ir para ningún lado. Entonces, el que se vuelve narcisista básicamente es Dios, en la mente de la gente. Y uno lo que se vuelve es defensor de un espíritu narcisista que permea todo lo que uno hace y todo lo que uno cree y todo lo que uno dice. Pero no es que tú, por ejemplo, vamos a decir, los católicos no son cristianos, no van para el cielo. Como tú dijiste que decimos que otras Sí, denominaciones no son salvas, vamos a decir. Los católicos no van para el cielo, son impíos, van para el infierno. Tú, como persona, tú conoces a católicos, tú eres amigo de católicos y tú crees que son iguales a ti. Y tú sabes, nada, todo bien. Pero, en tu mente, la doctrina correcta es básicamente que los católicos van para el infierno, esa es la doctrina. Pero más específicamente vamos a decir que es porque como ellos creen que la salvación es por obras y que uno se la gana, eso es incompatible con la salvación cristiana real, porque eso es lo que la Biblia dice. Y entonces Dios, ya, ellos se van para el infierno. Entonces, tú lo amas al católico y tú quieres lo mejor para ellos y tú de verdad no te crees mejor que ellos. Pero tú te crees mejor que ellos. Claro. Y tú alimentas una forma de pensar y de hablar y de evangelizarlos también que es extraña. Porque tú crees que ellos simplemente están mal, no importa qué. Ellos son inferiores porque ellos son católicos, no son bautistas, no son pentecostales, o no son, qué sé yo, o no son protestantes. Y tú no tienes ningún problema en tú decirle, no, mira, es que yo lo siento, pero tú tienes que dejar esa iglesia católica tuya y ese culto a los ídolos y esa qué sé yo cuánto. Y sin darte cuenta, tú estás haciéndolo como más pequeño a ellos y dañándolo y básicamente atacándolo y haciéndote sentir tú que tú tienes la verdad absoluta y que tú eres mejor y alimentando tu mini máscara que tú ni sabes que tienes, pero es porque tú crees que eso es lo que Dios quiere que tú hagas también. Sí. No reconocemos nuestros pecados que nuestras doctrinas nos hacen propenso a cometer. Que Exacto. esa es el equivalente de la máscara. De que decimos somos pecadores. Porque todo cristiano, incluso los líderes narcisistas, dicen que son pecadores. Pero una clave que decía como que pregúntale que especifique en qué él es pecador. Nunca van a especificar. Como que tienen una vulnerabilidad falsa. Y eso es lo mismo que tú estás diciendo, como que como denominación, como iglesia local, podemos tener ese sistema, esa falsedad. Y hasta ese ambiente de pretender que todo está bien siempre y de que todos somos buenos cristianos y que aquí, y como esa actitud juzgadora de todo el que peca, y como que se puede dar también ese propenso al legalismo y a cualquiera que rompa cualquiera de esas leyes, como que señalarlo y hacer lo que se sienta mal, Pero eso manipular, es lo que la Biblia manipula a la dice. gente. Así que imagínate, ¿no? Este puñito. Exacto. Tú usas la Biblia como un arma para validar lo que tú crees, porque se puede prestar, o sea, hemos hablado mucho de eso en el podcast. No todo es tan claro como cada denominación lo quiere presentar. O bueno, hay algunas como que son más propensas a decir que, o sea, más flexibles, pero la mayoría está seguro de que son los que tienen la razón, porque si no, Claro, no tuvieran. no tuvieran un label de etiqueta. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es la solución? Porque el autor del libro dice que él se diferencia con los psicólogos seculares, de que dicen que lamentablemente para el narcisista no hay solución, es casi imposible. Y eso es muy triste. Pero obviamente nosotros creemos en una persona que murió y resucitó de los muertos. Y tenemos esperanza de que su palabra es verdad y que puede transformar y ser nueva criatura de una persona verdaderamente puede arrepentirse y puede cambiar.
Y él en el libro habla de casos de personas, líderes narcisistas, que dio trabajo. ¿Por qué? Porque el narcisista no comete errores, no comete pecado, no necesita ayuda. Entonces, para que un narcisista logre cambiar, él tiene que reconocer que necesita ayuda. Y eso es casi imposible, lamentablemente. Pero se puede. ¿Cómo? ¿Qué te iba a decir, Mario, antes de yo decir esa parte? No, en verdad, dila. Que lo que yo voy a decir es muy, muy negativo y muy, muy pesimista, en verdad. Bueno, ok. ¿Cómo? Bueno, con la verdad. Cuando el problema es la máscara, la ficción, la pretensión, el querer ocultar la realidad, el querer, el evitar la vulnerabilidad y el ser honestos. Entonces, por ejemplo, con uno de esos líderes narcisistas, ¿qué hizo? Que los líderes de la iglesia contrataron a una persona para que trataran con su líder narcisista. Ya para él eso fue algo súper grande. Fuerte. Pero él como que dijo, como que está bien, vamos, para que ustedes estén tranquilos, que venga. Y entonces, él se le ocurrió la idea de decirle, tú permites que venga frente a mí, estando nosotros dos aquí, cada uno de los miembros del staff y del liderazgo de esta iglesia, y simplemente digan cómo tú los haces sentir. Y el tipo como que estaba como que, pero como que accedió. Está bien. Y entonces, así, persona tras persona, fueron toditos diciendo, confiando, o sea, asustados, obviamente, pero por tener el testigo ahí, el Claro. terapeuta, eso le ayuda a poder, o sea, no es un uno contra uno, sino que hay alguien ahí que está de tu lado. Entonces, mucha gente dijo muchas cosas buenas, como muy talentoso, una pasión por la palabra, qué sé yo cuánto, pero también se dijeron muchísimas cosas negativas. Me aterra hablar contigo. Yo no sé si lo que, o sea, como que si yo soy el que estoy mal, si tú eres el que está, qué es lo que pasa, esto y esto que tú haces, etcétera. Se pusieron a decir todo. Y entonces, como que al él escuchar todo eso, él vio que él tomó esa decisión de reconocer que todo eso es verdad y que realmente él necesitaba ayuda. Y eso lo ayudó a ver que él tenía una máscara puesta y a quitársela. Pero igual a nivel general de la iglesia, él habló también de una iglesia que tenía un sistema narcisista y fue algo así, como que todo el mundo con la pretensión y con la máscara y como que no, la iglesia cada vez estaba peor, muriéndose, cada vez con un letargo espiritual mayor, como que nada de los ministerios, nada de lo que se hace para tratar de como que la iglesia tenga un avivamiento funciona. Y hubo dos o tres personas que se dieron cuenta de que lo que se necesitaba era comenzar a hablar la verdad y se pararon en la asamblea y se pusieron a decir, miren, o sea, esto y esto, nosotros hacemos todo esto mal y nosotros tenemos esta máscara, pretendemos, qué sé yo cuánto. Y como que eso desencadenó una cosa de que todo el mundo como que se diera cuenta de que han estado viviendo una mentira y buscaron ayuda y alguien vino y entonces los ayudó como iglesia a lidiar con eso. Entonces él dice que hasta que no se decida ser brutalmente honesto, nunca habrá sanidad para sistema narcisista ni para individuos narcisistas. Que la verdad, para él, lo que nos hará libres, como dice en Juan. Ok. Lo que yo iba a decir, y yo estoy de acuerdo con eso, ok. No creas que no, ni crean ustedes que no. Pero lo que yo quería decir desde antes es que yo concuerdo con que es virtualmente imposible que un narcisista cambie. Y me voy a ir a lo teológico. Si tú eres calvinista o determinista, vamos a decir, porque hay calvinistas que creen que el Exacto. pecado personal uno tiene algún tipo de agencia y de responsabilidad. Si tú eres determinista, eh, o sea, tú crees que Dios es el que te libera de tus pecados
de acuerdo a su voluntad también y a la fuerza que Él te da con su espíritu. Entonces, no depende de ti 100%. Al final, si tú eres narcisista y tú necesitas reconocer tu orgullo y tu narcisismo y tu falta de honestidad y que tú necesitas ayuda, tiene que ser el Señor que te lo dé. Y si el Señor no te lo da, te fuñiste. Ok. Eso es un lado. Ahora, ese lado para mí es fácil. Porque tú nada más dices, vamos a orar para que el Señor se lo dé. Y si el Señor quiere, bueno, ya. Ahora, ¿qué pasa si tenemos agencia? Si tú eres arminiano o si tú eres de los calvinistas que creen que nuestros pecados eh, son nuestra responsabilidad y tenemos nosotros la responsabilidad de lidiar con ellos. Nadie dice que no es tu responsabilidad per se, porque Bueno, tenemos el tú lenguaje. sabes, es verdad, perdóname, me refiero a que no, a que eh, básicamente tú tienes la agencia personal autónoma de poder cambiar o de poder querer el cambio. Porque es el Ujú. problema. El key del asunto es que tú tienes que querer el cambio. Y para mí, eso es como la salvación. El calvinista Ellos tienen dice que que morir. tú, sí, tú no, Tienen que el morir a sí calvinista te va a mismos. decir que tú no puedes tú no puedes salvarte porque tú no quieres ser salvo. Y Dios te tiene que dar el deseo de ser salvo a través del Espíritu. Entonces, si Dios te da ese deseo, tú se lo pides y entonces Él te salva. Punto. Pero, ¿y si tú no quieres? Si tú eres narcisista, tú no quieres cambiar. Y tú no quieres reconocer tu pecado. Y tú no quieres eso. Entonces, eso a mí me suena muy, muy parecido a lo que dice Romano 1 y a lo que pasó con el faraón en Egipto. Yo lo entrego. Que Dios lo entrega. Nosotros tenemos todo una medida de orgullo en nuestro corazón. Pero si tú excedes el nivel de orgullo en el cual ya tú no quieres reconocer tu problema, llega un punto en el cual tú no puedes reconocer tu problema. Ujú. Y algunos hasta prefieren, creo que hasta se matan, se suicidan. Sí. Sí, como que si se revela o como que sale a la luz toda la cosa y como que todos sus seguidores lo abandonan y como que todo el mundo le da la espalda, eso lo destruye, pero él no va a aceptar que él fue el culpable, sino No. que él se va a hacer la víctima, Y se va a matar. pero eso puede llevarlo a que se mate o conseguir a alguno de los seguidores que nunca dejaron de serle fiel y seguir. El Sí. fulano de Marcel tiene una iglesia, Sí. o sea, él sigue de pastor. Él no hizo el proceso de restauración ni nada. Él, que él entendió que el Señor lo estaba llamando a plantar otra iglesia. Y se fue y no hizo el proceso de disciplina que le habían o sea, dicho que tenía que Recomendado. hacer. El faraón de Exacto. Egipto fue así también. Llegaron las 10 plagas, él pidió perdón, pero volvió y fue Ujú. peor su ruina. Entonces, yo pienso, si tú eres calvinista, básicamente tú no puedes sin Dios. Si tú no eres calvinista, Y como quiera, o sea, no se puede sin Dios. no, yo sé, pero es como el lenguaje, tú sabes. Es para corroborar lo que dice esa persona. No importa qué clase de pensamiento, de adherencia doctrinal tú tengas. Yo siento que los chances de cambio de un narcisista son casi imposibles. Porque tiene que Ujú. ser una obra de Dios, 100% obra de Dios, vamos a decir, si tú eres calvinista, porque tú no puedes hacer nada. Y si no, es una obra de Dios, 99% obra de Dios, 1% que tú le pidas al Señor, por favor, Señor, ayúdame. Vamos a decir, si fuera así que lo quisiéramos expresar. Ujú. Y eso es tan, tan difícil. Y para mí, este tema es importante. Porque como tú dijiste, el que viene de un sistema narcisista o el que sufrió de un narcisista puede convertirse en un narcisista. Ujú. Y por eso yo te he preguntado tanto. Porque para mí, mis tendencias narcisistas son orgullo. Sí, es diferente porque obviamente como que la máscara quizá no es tan
tu Pero es que persona. ahí va. ¿En qué yo he entendido que yo no soy narcisista, vamos a decir? O por lo menos no al nivel... Yo tengo una lista aquí que yo iba, Ah, que traje como para, que el autor da, como para, que iba a dar para cerrar. Y pudiésemos usarla para esto que tú dices. dale. Eh, Característica de un líder narcisista. Toda la toma de decisiones se centra en ellos. Tiene un sentimiento de que yo tengo derecho, de autoridad, entitlement. O sea, por ejemplo, eh, Ravi Zacharias se sentía con el derecho de poder De acotarse con sus acotarse con mujeres. esas mujeres y que eso estaba bien porque él era un gran siervo de Dios. O sea, como que mentalmente se justifican cosas de coger dinero de la iglesia, etcétera. Como ese sentimiento de que yo me lo merezco. Ujú. Se sienten amenazados o intimidados por otros miembros talentosos de su staff o de su liderazgo. Eh, Tienden a ser como inconsistentes e impulsivos. eh, Alaban a otros cuando están de su lado, pero desde que hacen algo que a él no le gusta, le cortan el agua y la luz, como decimos. O sea, cortan la comunicación con esa persona y esa persona se siente como que esa persona me alababa antes y ¿Y ahora estábamos qué bien pasó? y de repente, ¿qué pasó? Y entonces esa persona se arrepiente y pide perdón y entonces sigue, vuelve a lamerle la bota y entonces ahí él vuelve a relacionarse con esa persona. Intimidación de otros y la vulnerabilidad falsa de que tú dices, sí, yo soy pecador y me presento como que soy vulnerable y eso es parte de la pretensión Ujú. cristianística, pero realmente eh, no, no es una vulnerabilidad real, es algo ficticio. Entonces es como la lista. Entonces yo creo que yo no conozco de que mucha gente que tenga todo eso. Bueno, es que ahí vamos. Yo pienso que todos tenemos todo eso. ¿Tú ves? Claro. Entonces, el nivel. El Ujú. nivel. Para mí Sí, lo más importante es el definitivamente, nivel. en verdad. Pues que al final nadie le gusta que venga otra gente, por ejemplo, y te reemplacen lo que sea que tú crees que tú eres bueno haciendo. Nadie le gusta Ujú. que venga una gente y te lleve la contraria. Nadie le gusta tener que ser vulnerable delante de la gente. Nadie le gusta nada de eso porque somos orgullosos toditos. La cuestión Ujú. es Y si... la frasecita de que me lo merezco, que está, Exacto. uno cree que se lo merece. Y uno también es falso, vulnerable, y uno, o sea que sí, yo Sí. entiendo. Lo que pasa es cuando Y yo en digo que cierto yo no modo conozco también son gente verdad esas así, cosas. cuando yo digo que yo no conozco gente así, es porque yo estoy pensando en estos casos Claro, extremos extremos. que, que son una desolación, o sea, a su paso, que era una Ujú. devastación. Claro. Entonces, pero sí, o sea, porque esto es un pecador. Vivimos en una cultura y en unos tiempos, sobre todo en Occidente, que somos aún más propensos a todas esas cosas. Es que yo siento, de verdad, yo lo veo, esto yo lo veo para mí todavía, como que, para mí el narcisismo es como el diablo. Como que lo que la gente describe como ser narcisista es básicamente la historia de Satanás. Tú sabes. Sí, en Era. verdad. Y al final, todas esas cosas que están ahí, para mí son la definición perfecta del pecado. Y todo el mundo dice que el pecado como raíz de los pecados puede ser la idolatría, dicen algunos. Pero los que hablan de la historia del diablo siempre dicen que el orgullo Ujú, es, es la raíz del pecado. Y para mí también, una forma en la que yo lo pienso es que, y pensando en Santiago, que dice que hay sabiduría animal y como natural, yo siento que todo lo que es egocentrista, que es básicamente el orgullo, proviene de ese instinto de supervivencia y como dicen ahora, de que el cerebro reptiliano que busca como que tu autopreservación y todo eso, todas esas cosas son normales en todos nosotros. Y el pecado es como así, es como todo eso junto es, para mí, eso es Satanás, y si tú es importante lo que tú lo conviertes en un digas, ser humano. porque al final del libro, él dice, a mí como psicólogo me gustan los labels, o sea, las etiquetas, el saber en qué categoría está la persona con la que yo estoy trabajando, porque yo sé qué cosas funcionan mejor con ese caso en particular y qué cosas no son tan efectivas. Pero al mismo tiempo, no me gusta
el hecho de estar poniéndole etiqueta a la gente, porque puede quitarme la percepción de que realmente todos somos pecadores y todos necesitamos Ujú. arrepentirnos, todos necesitamos pedir perdón, todos necesitamos tener fe y confiar. O sea, él habla de eso, de cómo él no quiere que el libro se utilice para tú estar diciendo que, mira, ese y ese que yo conozco son Exacto. narcisistas, full. Sino que él dice que el propósito principal del libro es que tú tengas compasión de esa persona, porque detrás de ese narcisista hay una persona que está sufriendo profundamente y no te lo va a mostrar. Y como que tú adquieres ese amor y esa compasión por esa persona y en vez de usar la etiqueta para tú criticarlo, tú lo uses como para tú saber cómo, o sea, ¿Cómo ayudarlo? cuáles son las mejores formas para tratar de ayudarlo, de Ujú. enfrentarlo y de hablar con él y qué hacer, que es sumamente importante. Sin embargo, eh, me gusta este episodio porque siento que estamos como back and forth. Ujú. Eh, y yo no creo que hemos estado en desacuerdo en nada. No, Simplemente estamos dando como diferentes lados de la misma moneda. Eh, y mi lado opuesto de la moneda, ahora, entonces, en este caso, de cómo lidiar con el narcisista, ese es obvio. O sea, como cristianos, sobre todo, tenemos que amar y tener compasión y vernos nosotros mismos, incluso reflejados en esa persona, porque al final ujú, todos somos iguales. Y si realmente el narcisismo lo pudiéramos pensar como el pecado, todos somos pecadores y todos tenemos esa tendencia y todos tenemos ese deseo y todo, realmente todos podemos entender lo que hace que una persona llegue a ese nivel. ujú. Y si no estamos ahí es por la gracia de Dios realmente, porque el Señor no tuvo Sí, compasión, misericordia, porque por alguna razón extraña tuvimos la fuerza o la inteligencia o la ayuda de alguien para lidiar de una forma diferente. Sin ujú, embargo, yo creo que también, dado la naturaleza eh, tan terca del narcisista, hay veces o llega a un punto en el cual la forma de lidiar con el narcisista es un poco sí. más turbia. O separación. Muchas veces lo que se recomienda es como que tú Sí, separate tú de sabes qué esa pasa. persona Yo porque estoy de te acuerdo hace con daño. eso también, pero hay algunos casos en el cual tú no te puedes separar. Claro. Y en esos casos, Por ejemplo, si es tu papá, por ejemplo, si es tu hermano, si es tu papá, tu tú no te mamá, puedes separar tan fácil. exactamente. Entonces, ¿qué tú haces ahí? Hay veces que tú tienes que, o quizás tú no te puedes separar en ese momento, quizás un profesor, quizás Mm, es el pastor, pero tú eres hijo y eres menor de edad y no te puedes ir de la iglesia, quizás es, quién sabe. ¿Qué tú haces en ujú, ese momento? Hay veces que lo que hay que hacer es armarse de valor, pararse en dos patas y decirle al narcisista con la honestidad la verdad, brutal que, eso es. ¿verdad? Que estamos diciendo, no, pero no solamente decir la verdad, es decirle no. Lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres que yo haga, lo que tú quieres que yo piense, lo que tú quieres hacerle crear, no. Yo no voy a formar parte de eso, no. Yo estoy aquí parado y no. Y yo no sé lo que tú vas a hacer, pero no. Y eso, créeme, que puede terminar los golpes. Sí, No que estoy diciendo que uno debería buscarlo, no, obviamente, tú y sabes. requiere de inmensa valentía y yo diría que hasta un impulso del Espíritu Santo de que te lleve a hacer eso, porque por las características, eh, esa persona te aterra. Sí. Eh, eh, entonces, de verdad, es difícil. eh, o sea, como que Separarse es tener más el fácil. valor. Claro. Separarse en mi vida es más fácil. Tú no me dices, bueno, mira, yo no puedo con esto, tú estás mal, yo no estoy de acuerdo contigo, adiós. Y ya, más nunca. Pero Ujú, tú párate en dos patas y decirle, no. Hay veces que tú tienes que defender a otra persona que está siendo ujú. víctima del narcisismo. Hay veces que tú simplemente no puedes escapar y tú tienes que hacer algo para detener lo que está pasando. Y cuando eso pasa, de verdad, eh,
hay que lastimar. O sea, no di que voluntariamente, pero más bien hay que estar dispuesto a lastimar al narcisista. Porque si tú piensas que, ay, yo no lo quiero herir porque él es víctima también del sistema pasado, Right. lamentablemente llega un punto en el cual tú te volviste parte del sistema ya y hay que darte para abajo. Y si uno se queda nada más con ese corazón tierno, que hay que tenerlos siempre. O sea, una cosa no es, Sí, no excluye la otra. Pero con ese corazón tierno, Jesús agarró y volteó mesa. Y le dijo a los ujú. fariseos sepulcro blanqueado. Y le dijo culebra. Y le Ah, dijo cucaracha. narcisistas, Y le dijo narcisista. sepulcro blanqueado. Sí. Entonces, hay veces que hay que pararse en dos patas, como Jesús se paró en dos patas, y decir, no, eso puede ser que te maten, puede ser que no te Sí. maten, Puede ser que tú pierdas tu trabajo, puede ser que tú pierdas tu trabajo, puede puede ser ser que que tú tú pierdas tu pierdas a tu vínculo, esposo, sí, tu vínculo familiar tu puede ser que se esposa. rompa en ese momento y que exista y que ocurra la Y, separación. y no solo con el narcisista, sino que si él no se si lo que tú le haces no trae ningún tipo de arrepentimiento ni remordimiento en él va a hacer que sus seguidores que siguen siendo fieles a él también te afueren a ti. Jesús y O los sea, que judíos, es muy fuerte, exacto. O sea, literal. no solo te sale tú y ya, sino que todos van a odiarte. Y es un precio, o sea, por eso digo, es difícil. Es muy difícil. Pero es lo que hay que hacer. Y, o sea, usando el ejemplo que yo dije de ese que reconoció que necesitaba ayuda, fue como cada persona confrontándolo y diciéndole la verdad. Porque si es una sola persona, quizás no es tanto, pero que todo el mundo te diga, yo oí recientemente de alguien como que yo no quise reconocer que yo necesitaba ayuda hasta que mi dolor fue más grande que el temor que yo tenía de que la gente se enterara de que yo estaba en dolor. Y es fuerte, lo voy a decir otra vez. O sea, hasta que mi dolor no fue más grande que el temor que yo tenía de que la gente se enterara que yo estaba en dolor, yo no busqué ayuda. Entonces, usando lo que está diciendo Mario y conectándolo con esa frase, el narcisista necesita Dolor. dolor, que le duela la verdad para que quizás Ujú. llegue a un punto de querer cambiar, ojalá. O bueno, pero eso, como que esa es la responsabilidad de cada individuo. Exacto. O sea, esas son las opciones, en verdad. Cambiar o matarte. O sea, literalmente autodestruirte. No di que suicidarte, Sí. sino Ah, sí, o sea, tu porque propia calamidad, algo, simplemente. algo que decía, como que la gente que trabaja para narcisistas normalmente o se terminan yendo o lo enfrentan y lo van, o sea, lo sacan, o comprometen su integridad al mantenerse ahí sin confrontarlo. Exacto. Implica que tú sabes que no está bien, pero tú valoras más Tu trabajo o tu... mantener el estatus quo. Exacto. Qué sé yo. Es fuerte este episodio, señores. En verdad, estamos No, volando o chicos aquí. sea, Escucha. no solo es de que alguien que tú etiquetes de narcisista, sino que esto es, como Mario dice, de todas las relaciones. Exacto. Hay Y gente en tu vida, o sea, en pu- tu vida, en la tuya, en la mía, en cada uno de ustedes que está escuchando. Ustedes saben que hay personas que ustedes tienen que confrontar y tienen como eso que tienen dentro, como que no te deja tranquilo, de que tú sabes que en algún momento tú tienes que pararte y decirle a esa persona, esto y esto y esto está mal, y tú lo estabas haciendo todo este tiempo, y yo no te lo he dicho, y etcétera. O sea, esto hay que hacerlo, pero requiere de mucho valor mucho valor. y de estar dispuesto a perderlo todo. Es muy difícil, estamos pidiendo demasiado, pero Jesús lo hizo y sus seguidores también. Bueno, Y déjame yo callarme. no, o sea, lo que digo es No, es que yo que, te iba a decir algo, pero... o sea, mi punto con decir eso es que nosotros seguimos a Jesús, quien dijo que siguiéramos su ejemplo, tomáramos nuestra cruz, estuviéramos dispuestos a perderlo todo con el fin de seguirlo a Él. Entonces, si nosotros estamos comprometiendo nuestra integridad y nuestro, o sea,
nuestra vida como seguidores de Jesús, no estamos haciendo lo que él dice, es difícil. En verdad. A eso es que me refiero. Porque nunca vamos a ser como Jesús, obviamente. No, no te preocupes, yo te digo después que se acabe el episodio. Bueno, nada, en verdad. Y sí, yo también quiero volver a aclararlo, porque creo que es importante. Todos somos pequeños narcisistas. Todos. O sea que todo esto aplica. Aplica como de la forma en que tú tienes que hacerlo con otra persona, también aplica que tú tienes que hacerlo contigo mismo. Uh-huh. Y si tú lo logras hacer contigo mismo, significa que tú no eres narcisista. Porque no necesitaste que llegue alguien a desbaratarte para hacerlo. Pero todos tenemos ese pequeño orgullo que está dentro de nosotros y todos necesitamos ayuda real. Y todos necesitamos ser honestos con nosotros mismos, aceptarnos como somos, aceptar que tenemos problemas, aceptar que somos un disparate y que eso está bien. Y que todo el mundo es así y que tenemos que seguir para adelante. Y mientras más uno acepta quién uno es. Y que Jesús nos ama siendo nosotros así como somos. Eso que está detrás de la máscara, eso que está podrido, feo, que no sirve, que yo no quiero saber de él, mi vergüenza, por esa cosa, fue que Jesús murió. Y ni siquiera, porque en verdad hay muchas cosas que tenemos que cambiar, que son pecaminosas. Pero muchas veces ocurre que las cosas que nosotros queremos tapar son cosas que Jesús puso en nosotros, que son buenas. También. Que simplemente estamos negando la naturaleza que Dios nos dio. Por, qué sé yo, razones varias de nuestra crianza o de nuestra cultura o de nuestra sociedad o de el mismo orgullo que tenemos Querer dentro. encajar. Exacto. Etcétera. Entonces, uno tiene que aceptarse, en cierto modo, como uno es, como dicen, ¿verdad? Por ahí. Aceptar que uno tiene que cambiar, pero eso, o sea, aceptarse como tú eres también significa aceptar que tú tienes que cambiar y querer cambiar. Y todo eso, y wow. Buscar ayuda para cambiar. Sí, hombre, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo me quillo con la gente. Tú sabes que yo me quillo cuando hablamos de esto. Pero es que todos lo necesitamos. Y el que llegue a ese punto, hay que desbaratarte. Si yo llego a ese punto, hay que desbaratarme. Si tú llegas a ese punto, hay que desbaratarte. Si en este podcast llegamos a ese punto, hay que desbaratarnos. Que nos maten, que nos agarren todos los 15 gente que nos oye toda la semana. Que nos agarren y que nos desbaraten. Y nuestra mujer, y nuestros hijos, y nuestra familia, que nos desbaraten. Y así, entonces, nosotros vamos a desbaratar a todo el mundo. Que sea así. Hay que desbaratar a todo el mundo. Porque el que no está con Jesús está votando, está desparramando. Y no puede ser que dentro de la iglesia, que supone que es el lugar donde estamos construyendo, donde estamos edificando. Evaluarte de la verdad. No puede ser que estemos permitiendo eso así. Que estemos permitiendo que el enemigo nos llene. Reine en la iglesia. No puede ser. No puede ser. Eso tiene que ser destruido. Y para eso ser destruido, hay que ser dos idiotas que estén dispuestos a hablar con la gente. Y, en verdad, a seguir hablando con la gente, porque tenemos que seguir hablando con mucha gente. Uh-huh. Tenemos que seguir siendo brutalmente honestos con mucha gente. Y eso es difícil, pero tampoco es que va a pasar de un día para otro, tú sabes, pero hay que seguir haciendo. Exacto. Nosotros estamos hablando hay cosas que hemos hecho y conversaciones que hemos tenido con alguna persona, pero también, tanto Mario como yo, tenemos muchas personas que sabemos que nunca hemos hecho esa confrontación que estamos hablando y que nos aterra o nos preocupa o uno se siente como que la persona se va a sentir mal o qué sé yo, pero es algo con lo que nosotros mismos estamos lidiando también. O sea, que no le estamos hablando como que nosotros somos los gurús del antinarcisismo. Eso suena a algo que diría un narcisista. Una vulnerabilidad falsa. Bueno, gracias por acompañarnos, señores, en este episodio tan, un poco más largo de lo que esperábamos realmente. Nos fuimos en una. Y de verdad, recuerden que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar a sus lectores y toda la creación.
Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y recuerden, si quieren apoyarnos económicamente, no nos gusta como pedir dinero, pero realmente el tener un podcast tiene un costo, por si no lo sabían. Y nosotros simplemente lo ponemos ahí. Pero si quieren ayudarnos, pueden hacerlo a través de Patreon o de PayPal. Están los links en nuestra página de Instagram. Y nada, será hasta la próxima semana, señores. Hasta luego.